La Sudeste te acompaña a donde vayas. Te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo. Muy bien, Fran, hoy es viernes y los viernes a partir de hace unos días, de la semana pasada creo que fue. No, ¿La 15 otra? días. 15 La días. anterior, La muy bien. anterior. Tenemos visitas. Tenemos visitas, tenemos la columna más linda, te diría. Porque nunca viene con los brazos vacíos esta gente. Bueno. Estamos con Gustavo Romero. En algún momento pueden descansar, no hace falta que nos Por traigan cosas supuesto. todos los viernes, ¿no? Pero mira lo que es esto. Estamos No con podemos. Gustavo Romero, dueño de Armida junto a Mariana, que bueno, Mariana hoy Así se es. quedó Se quedó amasando. amasando. Haciendo Mirá lo algunas que nos cosas trajo. ricas de pastelería. No, Dios mío. ¿Esto qué es? ¿Dulce, salado, negro? Bueno, ahí tenemos unos dulces y salados. Los escones de queso, por un Oh. lado, que están recién horneados. No me y digas. después hay dos tortas, dos budines particulares, porque Con ahí semillas. Mariana siempre hace Le mete su toque. Su toque. Uno tiene chocolate, chip de chocolate y romero, Guau. y otro romero planta, ¿no? Sí. Y otro tiene tomillo, de limón y tomillo. Te hago una pregunta, si hoy una persona se llega al local, ¿puede elegir una variedad de estas cosas? ¿Están frescas, preparadas hoy? ¿Ahí en stock? Hay una variedad, una propuesta que va rotando, por supuesto, porque nuestra manera de trabajar a veces es esa. Hoy Bien. nos antojamos de pasta frola, hacemos Hacemos. pasta frola. Muy Después bien. fuimos viendo que hay clientes que son muy digamos, Rutinarios, tal vez. claro, muy afines a determinados productos y son esos los productos que están permanentemente, pero Que no siempre pueden hay faltar. alguna novedad, siempre. Muy bien. Bueno, negro, hoy que vamos a hablar un poco de por qué surge esto como micropanadería. ¿Qué significa para ustedes esto de micropanadería? ¿Qué es? Bueno, antes que nada, buen día, no Buen había día, saludado. nunca yo te saludé tampoco. Buen día a todo Perdón. Pose y la región. Bien. Bueno, nosotros, ¿por qué somos una micropanadería? Micropanadería, bueno, indica que es algo pequeño, Pequeño. ¿no? Hace poquito nosotros descubrimos esa calificación. Descubrimos porque nunca nos habíamos puesto a pensar, bueno, ¿qué éramos? Claro. Sabíamos que lo que hacíamos, nos gusta mucho lo que hacemos, cada uno de los dos en su rubro, en el rubro que más le gusta, Mariana en la pastelería y a mí en la panadería. Ya el otro día conté un poquito cómo había yo aparecido en esto. Exacto. Bueno, y micropanadería es un concepto que está muy difundido en el mundo y es, digamos que es un pequeño emprendimiento, un pequeño obrador, de alguna manera, si lo vamos a llamar así, un pequeño Sí. taller, que hace producción en pequeña escala, ¿no? Nosotros la producción que hacemos es en pequeña escala. Y la hacemos en pequeña escala porque elegimos hacerlo de esta manera, porque nosotros estamos convencidos con lo que queremos ofrecer, sea de alta calidad y no de cantidad. Bien. No estamos en contra digamos, de la No, para industria, para nada, pero nosotros cuando decidimos encarar por este lado, primero era porque nos gustaba mucho la gastronomía, nos gusta mucho la gastronomía, nos gusta Sí. la comida, nos gusta todo lo que es panadería, postres. Y es así que también absolutamente todos los días están produciendo. Todo el día, Todo todos el los día, días, todo el claro. día, permanentemente estamos produciendo. Claro. Y bueno, al principio habíamos comenzado con un formato que era hacer una propuesta semanal y tomar pedidos. Bien. Y hacer exclusivamente para el cliente que nos pidió el producto que eligió. Claro. ¿No? Nosotros los lunes, que lo seguimos haciendo igual. Sí. Nada más que después fuimos, digamos, evolucionando y viendo, y eso fue acá en Pose. Cuando llegamos a Pose, que por suerte la gente de Pose nos recibió excelentemente bien. Yo que no soy de acá, bueno, me sentí muy acogido acá en esta ciudad que me encanta, siempre me gustó. Y bueno, y empezamos a ver cuál era el comportamiento de cada cliente, ¿no? Porque muchos, sabiendo que habíamos llegado y que teníamos un lugar Un lugar físico, donde podían llegar. Bueno, empezaron a ir y encontrarse con que, y hoy no lo encargaste, bueno, y se Claro. iban con las manos vacías. Claro. Entonces nosotros, además de hacer el producto
para cada cliente puntual que lo pidió, que lo eligió. Hacemos siempre una producción un poco mayor para poder satisfacer al que va espontáneamente y quiere encontrarse con algo rico. Exacto. Que ya nos conocen, ya saben más o menos qué es lo que vamos haciendo. Por ahí aparecen novedades porque nos encanta eso también, innovar. Y bueno, eso fue lo que sucedió con nuestro emprendimiento. Y la micropanadería tiene este formato, ¿no? Es un formato de producción en baja escala, casi personalizada, ¿no? Como te decía recién, vos me elegís determinado pan y yo cuando lo estoy haciendo el pan tuyo. Tal cual, tal cual. Entonces... Esto de la micropanadería también tiene como eso de Doña Rosa, ¿viste? Que se pone a hacer una receta en casa y la pasta frola, como decía Mariana ese viernes que vinieron, es como la pasta frola que hacía la abuela, ¿me entendés? Exactamente. Bueno, hacia ahí iba con mi relato. Entonces, cuando nosotros empezamos ya, desde el inicio, empezamos a ver con qué íbamos a trabajar. Bueno, nos pusimos muy exigentes porque además nosotros, cuando decidimos hacer esto, de hacer la propuesta, ¿qué vamos a ofrecer? Y ofrezcamos lo que nosotros consumimos, porque es la mejor manera de saber, primero, lo que nos gusta, y segundo, de saber y garantizar que eso es bueno. Y hacemos eso, elegimos una buena materia prima, seleccionamos proveedores que tienen que ver con la seguridad y la garantía que nos dan para la materia prima que nos proveen. Nosotros trabajamos con harinas en general agroecológicas. A veces es muy difícil conseguirlas porque, bueno, los emprendimientos agroecológicos no es lo que más hay, a veces por distancia. Entonces, pero si no conseguimos determinada harina agroecológica, conseguimos una de alta calidad, que sea orgánica, que sea también de emprendimientos que no son de gran escala, que eso nos da a nosotros la seguridad que no es no tienen un tratamiento industrial. Ahí está. Y bueno, y con esos ingredientes hacemos nuestros productos. Bien. Y bueno, y lo que vos decías recién de la pasta frola, de la abuela y qué sé yo, a nosotros nos dan, gratamente nos da satisfacción el comentario del cliente que llega, qué rico olor a la casa de mi abuela, o me recuerda a cuando era chica y mi mamá hacía determinada torta. Bueno, que lo hacían de vez en cuando, ¿viste? No lo teníamos siempre. Lindo es llegar a Mira, por ejemplo, y sentir esos olores siempre. Ese perfume casero está permanentemente en casa. Claro. Y en casa digo porque nuestro taller es una casa taller. También. Nosotros, las micropanaderías tienen eso. Claro. Tienen un formato que tienen que conciliar la actividad o las actividades familiares con el trabajo, porque bueno, entonces nosotros elegimos ese camino. Y para quien no los conoce, Negro, ustedes están elaborando en el momento que llega la gente a comprar. Ustedes tienen todo el ambiente ahí en un mismo... Todo en un mismo ambiente, quise decir. Bueno, la característica de una micropanadería es eso también. Es un estilo de proceso honesto. O sea, vos vas a cualquier momento y me vas a ver a mí. Con las manos en la masa. Claro, la vas a ver Mariana trabajando ahí a la vista. Claro. Que bueno, eso también requiere de un orden, que nosotros en ese sentido, limpieza. Y bueno, y que el cliente pueda ver lo que uno está haciendo y de la manera que lo está haciendo y el ingrediente que le está poniendo a la receta que está preparando. Muy bien, muy bien. Eso es otra parte también. ¿Son solamente ustedes dos trabajando en esta micropanadería? Solamente nosotros dos. Claro. Solamente es nosotros como que dos, claro. es más jugado todavía también. Es más jugado. Obviamente que eso también incide en un montón de cuestiones, ¿no? Porque, bueno, los tiempos, las micropanaderías como la nuestra, nosotros elegimos el proceso tradicional del producto. Claro. Nosotros cuando elegimos, Mariana cuando se pone a hacer un alfajor, una torta, lo hace de manera tradicional. ¿Me entendés? Sí. No sé si me explico bien. Sí. Y cuando hablando de pan, bueno, nosotros hacemos el pan como se hacía antes. Antes se preparaba la masa madre, que en algún momento vamos a hablar de eso. Sí, vamos a profundizar. Claro. Y ese proceso para llegar al pan del día, esta mañana estuve horneando un pan que empezó hace 36 horas el proceso.
Bien, por ejemplo. bien. Entonces también tenemos que elegir, nosotros trabajamos, por ejemplo, de martes a sábado. Tenemos Sí. que elegir con qué pan largamos el martes para después ir avanzando en la semana. Claro. ¿Por qué? Porque el pan del martes, si bien también es un pan de masa madre, no requiere tantas horas como lo requiere el pan de hoy, del viernes. Bien. El pan del viernes es mucho más extenso el proceso. Claro, y para elaborar también se levantan bien temprano, van cocinando, horneando desde Sí, tempranito. Sí. Entiendo que hay muchos colegas nuestros, digamos, que tienen panadería, que se Sí. levantan a lo mejor más temprano que nosotros. Claro, Pero nosotros sí, todos los días a las 5 menos cuarto de la mañana arrancamos. Bien. El primer proceso, a veces el proceso del día. Yo en esta mañana, por ejemplo, arranqué poniendo en marcha el horno, esperando el tiempo necesario para que se estabilice. caliente, Mientras claro. tanto, iba amasando una masa una receta que tenía preparada para mañana. Bien. Pero el pan de hoy empezó antes de ayer. Claro. Empezó antes de ayer con el refresco de la masa madre, ayer con el preparado de la receta y todo el proceso de amasado y la incorporación de la masa madre a la receta. ¿crees que esto de la micropanadería es un desafío un poco más, ¿cómo lo diría? ¿Más difícil que una panadería normalmente? Y Lo digo por el proceso del sí, pan sí. solamente. Todos los procesos Muchísimas tienen horas. sus cuestiones. No, Sí. no digo que el nuestro es más difícil que otros. Sí. ¿no? Pero al Ya momento el de oficio del elegir, panadero claro. es muy sacrificado. Totalmente. El proceso nuestro es difícil porque además nosotros al tener, digamos, hablando de panes, al Sí. tener un proceso de fermentación larga, tenemos que estar atentos a muchas variables que tienen que ver con la temperatura, Claro. la humedad del día. Hoy quizás la temperatura es la misma de ayer, pero la humedad es diferente. Y no Entonces ayuda. permanentemente hay que controlar. Sí, a veces beneficia, a veces no. Hay que controlar la temperatura de la masa, que no se vaya de los parámetros que se requiere para que la masa no se sobrefermente. Bien. Entonces, eso hay que estar, a veces hay adrenalina pura. Exacto. Entonces Muy hay bien. que estar ahí muy atento. Es difícil, pero nos encanta. Bien. Sí, nos Se encanta. disfrutan Se su disfruta un trabajo. montón. Se disfruta un montón porque aparte, bueno, uno ve la respuesta del cliente, llega un cliente que no había venido nunca y te dice, y a mí me recomendó tal Claro. nutricionista, porque bueno, después vamos a hablar en otro momento De eso. qué beneficios tiene un producto realizado con masa madre. Eso te quería preguntar, porque me sí. quedó la sensación cuando probamos el otro día el pan que trajiste, que no te cae pesado. Bueno, no cae pesado. Por supuesto que primero siempre cuando aparece un cliente a hacernos una consulta, porque escuchó o porque el que va recomendado por un médico o por un nutricionista está perfecto, porque ya sabe lo que va a Claro. buscar y ya sabe la afección que tiene, y entonces con eso nos quedamos tranquilos. A pesar de eso, nosotros Le hacemos explicás. una indagación, a ver, Sí. vos sos celíaco, no, Claro. que sea un pan de masa madre no quiere decir que sea apto para celíaco, para nada. Perfecto. Entonces cuando tenemos dudas decimos, mira, anda a consultar. No cae pesado, ¿por qué? Porque la masa madre, el otro día contaba un poquito, es un cultivo de bacterias que trabajan ahí en esa fermentación y hacen de que esas bacterias y esas levaduras que son naturales Sí. están presentes en todos lados, en la piel de uno, en los animales, en Tal cual. las plantas, en todos lados hay levaduras, que son unos honguitos microscópicos. Hacen una predigestión de los azúcares que están presentes en la harina y los almidones. Hacen una transformación con eso, que si no lo hiciera la masa madre, es lo que hacemos nosotros cuando comemos un pan Sí. industrial. Ujú. Entonces ahí está la diferencia. La gente, en el aspecto, a lo mejor vos ves, yo considero que hay unas diferencias muy grandes, pero a lo mejor alguien que no está atento al pan, yo le Claro. muestro una baguette y dice, la misma que Sí, vi sí, en sí. la foto. Bueno, Claro. hay diferencias. Cuando vos abrís, por ejemplo, partís esa barra de pan y ves la miga es Aireada. Es aireada. No me salía la eso- palabra. Que sí, es alveolada.
Bien. Ese es el término de esos agujeritos, Sí. como en el queso. Y eso se produce por un efecto que genera el trabajo de las bacterias y de las levaduras, y eso hace que el pan crezca, por supuesto, pero además esa miga, si uno la toca, es una miga que tiene una textura diferente al de un pan de supermercado Sí. industrial. Esa miga es mucho más durable, el pan de masa madre es mucho más durable. Claro. ¿Por qué? Porque las bacterias generan un ácido que se llama ácido láctico, y ese ácido es el que mantiene el pH. No vamos a entrar mucho en ese terreno. No, para nada. Para no confundir, ese pH es el que mantiene primero la convivencia entre las levaduras y los lactobacilos, que Sí. son las bacterias esas. Tienen que convivir porque se ayudan mutuamente en el proceso. Y esa acidez hace que no entre en ninguna bacteria que sea maliciosa. Mala. Claro. Entonces, por eso también un pan de masa madre es un poquito más ácido que un pan común. Bien. Nosotros en general estamos acostumbrados a comer el pan y no resistir a la acidez. Sí. Bueno, nosotros hemos logrado, como otros Probando y emprendimientos, probando, claro. probando, regulando, dándole la temperatura, cuidando esa temperatura, que la acidez sea la menor posible. Pero esa acidez tiene que estar presente siempre. Claro. Porque esa acidez es el conservante natural que tiene el pan de masa madre. Muy bien, además Muy de bien. ampliar este tema en un próximo encuentro, si los oyentes nos proponen algún tema, me gustaría hablar de la focaccia De ahí la foca. en alguno de los programas. Qué rico Porque pan, he visto imágenes de su Sí, focaccia sí, y sí. tiene una pinta eso tremenda. Sí, la receta, todo Sí, queremos sí. saber, ¿eh? Ahí tenemos una en Sí. marcha, dos grandes, gigantes Wow, en marcha hoy. qué La rico. gente puede pedir una focaccia grande ¿En planchas? Nosotros hacemos unas focachas gigantes Ah, que sí. las porcionamos al tamaño que la Que gente lo prefiere. Ah, prefiere. Muy bien. Armida, calle Güemes. 1074. Bien, 1074. 1074. Perfecto. Negro, más que perfecto todo, te diría. Muchísimas gracias por esto. Y siempre me gusta terminar con una preguntita personal. Soy de esas Está bien. periodista. Venga nomás. El negro de 20 años atrás, ¿se hubiese Sí. imaginado estar en estos momentos? No, totalmente. ¿No? No. Siempre me gustó la cocina. Ajá. Me gustó comer. Sí. Y elegir lo que como. Después, cuando me encontré con Mariana, obviamente con Mariana nos conocemos de toda la vida, y empecé a probar sus producciones y empecé a experimentar con los fines de semana, hacerme un pancito casero, qué sé yo. Sí. Ahí me empecé a involucrar. Y fue un viaje de ida, porque la vez que empecé a leer sobre la masa madre y el regalo que me hicieron Mariana y los chicos para un Día del Padre, un curso, andá, date con el gusto, hacer un taller, y de ahí vine con la cabeza partida y jamás me hubiese Tengo que imaginado hacerlo, claro. hacer esto. Pero sí siempre estuvo presente en mí la gastronomía. De Bien. hecho, cuando me fui a vivir a Rosario, hace muchos años, hace bastante, casi 30 años, estuve a punto de inscribirme en un instituto de gastronomía Mira. para estudiar cocina. Y bueno, en esa época mi cabeza estaba en otra cosa y aparte uno a veces seguramente debe haber tenido que ver con la inmadurez que tenía en ese Tal vez. momento. Los prejuicios, ¿viste? De lo que es la El hombre, cocina. la Claro, la gastronomía, cocina no es para ¿viste? los hombres. Sí, ¿viste claro. cómo se decía antes? Sí. ¿Qué hace el hombre cocinando? Totalmente. Sí. Y bueno, hasta que rompí con ese prejuicio y dije, no, esto me encanta. Y bueno, y Se acá puede estoy. decir que Mariana contagió mucho. Sí, totalmente. Sí, ella contagió. Muy bien, le mandamos un saludo a Mari que debe estar escuchándonos del Por otro supuesto, lado. un saludo para ella. La vamos a esperar a ella de acá a 15 días. Vamos a ir uno y uno, ¿no? Uno y uno, vamos a ver, Se nos porque- viene la parte dulce de acá a 15 días. Sí. Muy bien, negro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes Son por la bienvenidos invitación. cuando lo necesiten. Gracias por la invitación. Gracias. Gustavo Romero, de parte de Armida. La Sudeste te acompaña a donde Te vayas. acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.